Nos llamó la atención hace rato, Richard, fue esta nota que te voy a compartir en este momento, donde tu paisano allá, creo que no será de Michoacán, Onésimo Cepeda. Pues por su cara, a lo mejor sí. Vamos a verlo en en este momento. Este señor que tuvo intromisión en las elecciones del pasado 6 de junio, mínimo en algún lado se hizo justicia, porque lo vimos constantemente en diferentes regiones de México, donde los obispos y padres tienen todo el derecho de emitir sus juicios y opiniones, pero creo que se están valiendo ahora sí de tener ese poder de manejar a cierta gente y abusar del poder que tienen, sabiendo que deben de cuidar el libre albedrío, el libre pensamiento y ciertas libertades. Digo ciertas porque ellos apoyan nada más las libertades que les conviene a ellos. Pues este sinvergüenza se le ocurrió hablar y decir que no votaran por Morena. Te lo vamos a presentar en este momento y luego ya pasamos ahora sí a sus... ¿Esa fue la que había ganado, Víctor? Ella es. Del Movimiento Ciudadano, ya hasta le habían dado su constancia de mayoría y le habían ratificado inclusive ya como ganadora. A mí me habían dicho hace un tiempo, no sé si estén de acuerdo. Dicen que a los santos los santifican. Y a los, ¿qué más? ¿Los diablos qué? No, a los santos los santifican y a las ratas las ratifican. Ah. Digo, pregunto, creo que alguna vez me dijeron eso. Si a los santos los santifican, a las ratas las ratifican. Eso es de Gustavo de Hoyos, ¿cómo se llamaba? Armando de Hoyos. ¿Cómo? Sí. Armando Hoyos. Armando de Hoyos. Yo creo que ha de ser de él. Vamos a darle play a ver si se alcanza a escuchar lo que dice. Por lo cual, en Tlaquepaque, Jalisco, le quitaron la presidencia municipal a Citlali. Híjole, no van a desmonetizar ahí con eso. El tema es obligado. Estoy grabando este mensaje semanal el lunes 31 de mayo, a pocos días de las elecciones, estas del 6 de junio. Y claro, este mensaje es una reflexión o una insistencia entre ustedes para proceder debidamente. En estas elecciones van en juego muchas cosas, muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, pero si tienen todas las facultades a su gusto, vamos a quedar muy pobres como está Venezuela o como está Cuba. Está en juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las barbaridades antinaturales que puedan desbaratar, que puedan destruir la familia y por lo tanto impedir el nacimiento y la educación de los hijos. El aborto, el divorcio exprés, la aprobación de la homosexualidad y del matrimonio de homosexuales, que por supuesto es estéril, y etcétera, etcétera. Esta es la ideología de género que la tiene en su programa y que tratan de meterla ya desde ahorita, de ponerla en las leyes. Está en juego también la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque el sistema... ¿Quiero mi cocul? Bueno, déjenme primero, les aclaro una cosa. ¿Qué es decrépito, Víctor? Decrépito es atrasado, fuera de
del lugar. Y que ya va en decadencia por la Es edad. decadente. Por la edad. Sí, efectivamente. Pues le queda bien, igual que el señor de Ceballos. Sí, efectivamente. Este señor está utilizando exactamente el mismo discurso de la derecha o de la ultraderecha. Parece el pastor del rebaño de Frena. Exactamente. Utilizando el comunismo como para asustar con el petate del muerto, el socialismo, utilizando la dictadura, homosexuales, que vamos a una dictadura como Venezuela y Cuba. Eso lo escuchamos todos los días de parte de medios de comunicación, de escritores, de columnistas, de todo lo que significa la oposición de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el INE hoy, una de cal por la que van de arena, hoy está haciendo un poco de justicia, porque la participación de la iglesia debe estar al margen de la política en el país, y esto viene constitucionalmente. No tienen por qué participar en política. De esa manera no. Así es. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque anteriormente los neoliberales los tomaban en consideración para hacer una fuerza más grande y tratar de penetrar en las mentes del pueblo de México. Y había chayote, Víctor. Ah, por supuesto. Ellos participaban del presupuesto nacional. Les llegaba su sobre amarillo constantemente. Claro, porque estaban haciendo un trabajo a favor de mantener dormida a la raza o mantenerla engañada. Ellos son un medio de comunicación muy eficaz, por eso había que mandarles su sobre amarillo panzón constantemente. Sí, señor. Y no para que fuera la urna de la limosna, sino a las, ¿cómo se les llama la toga que traen ellos? A la sotana. A la sotana, sí. Se los metieran debajo de la sotana. Ese es el ardor que tienen estos sinvergüenzas. Que ya no les llegue el billete que les llegaba antes. Sí. Porque hablan una serie de barbaridades. Hablan de Cuba, hablan de Venezuela. ¿Por qué no hablan de otros países emergentes como en su tiempo lo fue Chile? Hoy está una decadencia Chile muy que mal. Lo pusieron como ejemplo de desarrollo. ¿Por qué no pone ejemplo a Bolivia, que estaba con un 5% de crecimiento, donde la mayoría de los pueblos indígenas participaban constantemente en las asambleas? Más del 50% de la Cámara baja y alta allá en Bolivia eran representantes de los pueblos indígenas. Sí. ¿Por qué no nos habla de países de Europa emergentes? ¿Por qué no nos habla de países como Finlandia, como Noruega, como Suecia, que el presidente de la República comúnmente pone de ejemplo que tenemos que avanzar hacia aquel lado? Y Cuba, yo le pregunto al señor Onésimo Cepeda, ¿y qué es pobreza para él? Yo creo que es algo que ha visto en alguna película. Porque yo no veo pobres en Cuba que no tengan el deseo de tener computadoras, aire acondicionado, carros último modelo, ropa de marca. El que opta por no tenerlos no significa que es pobre. Pero ellos la pobreza lo miden en tener cosas. Sí. Lo dice el presidente de la República, el lujo barato. Porque yo no veo en Cuba desnutrición, no veo falta de medicinas, la falta de alimentos lo sustituyen con otro, o sea, no veo hambruna alguna, no veo que se estén muriendo en aquel lado por algo. En cambio, en México tenemos 60 millones de mexicanos de pobres, los cuales muchos de ellos mueren porque se van, ahora sí, ilusionados a hacer actividades ilícitas, muchos de ellos. Otros por las consecuencias de Carlitos, falta de salud y de alimento. Carlitos. Adelante. No es, perdón que te corrija, pero no es Onésimo, es Juan Sandoval Íñiguez. Ah, este sí, Íñiguez. Sí, oye, es Íñiguez. Hace cuenta que lo estoy viendo. Yo creo como se mueven igual el par de pillos. Sí, bueno, estos faldillones. Es bien interesante. Porque a ver, espérate. ¿Cómo dijiste, Víctor? Estos faldillones. Adelante, Richard. Bueno. Oye, por cierto, le quiero mandar, se me olvida el nombre de la güera que siempre anda vestida de revolucionaria con azul ahí en el Zócalo.
ella les dice los nahuas largas. Ahora no. Miren, yo creo este señor se quedó en la época de la Inquisición. Era muy común y era una cosa muy constante de ver en las iglesias durante el tiempo de la Inquisición. Si ustedes se van a estudiar un poquito la ideología y el sermón de los sacerdotes durante estos tiempos del oscurantismo, la Inquisición, que es lo mismo, ellos, después de dar su mensaje de misa, tenían intervención política, quitaban gobernadores y varios sacerdotes llegaron a tener control total de pueblos, de estados, incluso de algunos países. Es bien interesante, señoras y señores, porque aquí este sacerdote quiere retomar medidas y modos inquisitorios, pero por el otro lado llama comunista. Entonces, ¿cómo le llamamos a la Inquisición? Fue una forma de comunismo, fue una forma totalmente clasista de si no crees en mí, te mato, literal. Les cortaban las cabezas y los mataban en fuego. Y eso yo creo que después, o al mismo nivel de lo que pasó en la Alemania nazi, con la persecución de los judíos, se puede interpretar la Inquisición. Porque estos no solamente mataban a un grupo o a un segmento poblacional, mataban a todo aquel que no compartiera sus ideologías, sus ideas, y eran tan exagerados que si tú simplemente le contestabas que no, si tú no le dabas el beso en la mano al padre, ya eras considerado un condenado. Te acribillaban y te sacaban del círculo social de la sociedad. Aquí, este señor viene con estas ideas completamente cerradas, de siglos pasados, a tratar de convencernos a todos, y mientras yo lo escuchaba, yo estaba con cara de no lo podía creer, no lo podía creer. No es posible que en estos tiempos este tipo de personajes sigan teniendo influencia social. Nosotros, Carlos, Víctor, usted, señora, señor que nos ve, tiene la capacidad de reportar este tipo de personajes. Y discúlpenme, no es incitar a la violencia. Él es el que está incitando a la violencia hacia un grupo. Él quiere resegmentar la población para que seamos clasistas en contra de una persona que tiene preferencias sexuales diferentes, en contra de una persona que si el niño viene con una malformación, tiene que abortar, quizás por terminologías o por condiciones médicas realmente necesarias. No podemos guardar en un cajón el aborto y decir, no, si tu niño viene con unas deformaciones totales que no va a poder vivir, no lo abortes. No, es una recomendación y está bien. Pero por favor, no podemos encapsular todo de esa manera tan diminuta. Tenemos que abrir nuestros horizontes, tenemos que abrir nuestras mentes y no permitirnos estar cerrados a las ideas inquisitorias de este tipo de parásitos que existen todavía en nuestra sociedad, Carlos. Oye, Víctor, te estaba poniendo ahí un ventríloco porque sí, tal parece que este señor que estábamos viendo ahorita aquí en pantalla sí, es manejado por una mano allá atrás, llamado Gilberto Lozano o algo así, ¿no? X González, inclusive. X González. De veras, hazte cuenta que lo estoy viendo. Mira, velo cómo no mueve el cuerpo, la caja torácica. Lo único que mueve es una mano y es la pura boca. Se me hace que no es él. Oye, al rato van a salir los extremistas diciendo que es un reptiliano o es un clon. Hazte cuenta, mira. Pues mira sí, qué bonito. Esa es la realidad, Richard. Es un personaje a la cual le pasan un libreto en el cual este señor tiene que despotricar en contra del presidente López Obrador, y todo por lo que decíamos hace unos momentos, por la falta de recursos económicos. La realidad es que no les interesa a estos señores, ahorita lo decían ustedes, pero lo que menos les interesa es el valor humano de las personas que van ahí. Si practicaran 3 hojitas de la Biblia, que es muy extensa, creo que otro gallo les cantaría. Ese, ¿cómo se llama ese que trae ahí en la mano, Víctor? Báculo. Báculo, sin albur. Pues ese señor
nada más le quitaron el baile, quedó lo demás. Toda la indumentaria, sí. O bastón de mando. Bastón de mando. Digo, toda esa indumentaria que traen, bien lo dice el presidente. Su única doctrina es la hipocresía de estos sinvergüenzas. Sí, porque no les interesa absolutamente nada más que seguir teniendo poder, seguir teniendo dinero y poder participar de las inmoralidades de que venían participando con los ultraderechistas. Bueno, es que también sabemos que también en la iglesia, ¿cuánta pedofilia no se ha visto, Víctor? Ese es otro. Es más, en Michoacán, ahí abajo de la catedral, esto es muy famoso, de la catedral central de Michoacán hacia diferentes iglesias, la iglesia de Capuchinas, la iglesia de San Francisco, la iglesia de la Cruz, bueno, la gente que es de Morelia conoce las iglesias, se ha sabido, es un secreto a voces, se ha sabido siempre que existen unos túneles que conectan por abajo de la ciudad entre iglesia e iglesia. Durante el tiempo del oscurantismo, de la Inquisición, se sabe que dentro de estos túneles, los sacerdotes de esos tiempos realizaban orgías, se metían con las madres. Durante un tiempo se habló incluso mucho que empezaron a sacar restos de monjas embarazadas que encontraban muertas encerradas porque las tenían ahí por haberse metido con sacerdotes y era la forma en la que ellos silenciaban todos estos pecadotes que ellos cometían. Ojalá y cuando vaya a morir no me vayan a colgar ahí porque estas son cosas y es información realmente muy, muy, muy fuertes. Muy, muy fuertes. Marcial Maciel, a ver, profesor, páseme eso, ¿qué me está pasando aquí? Tengo al doctor, aquí al profesor en violín, David Capilla, que nos está compartiendo una imagen donde Juan Pablo II recibe al cardenal Marcial Maciel en el Vaticano el 30 de noviembre del 2004, ¿se acuerdan? Y bueno, pues la historia del cardenal Marcial Maciel, si no las conocen, díselas un poquito, Carlos. Son momentos atroces en los cuales abusó de muchos niños y de una manera estamos hablando, no me gusta expresar, pero creo que la mayoría de los mexicanos bien lo saben. Este señor que fue señalado constantemente, el guía espiritual de los legionarios de Cristo, que por cierto hoy todas las escuelas que formó universidades, escuelas, hoy se deslindan de él, pero este señor jamás se le pudo señalar con el dedo de la justicia, siempre fue con el dedo de la denuncia, pero nunca el de la justicia, y este señor pasó desapercibido, cobijado por los gobiernos neoliberales y murió antes de que fuera juzgado. Afortunadamente hoy hay un Papa Francisco, el cual pidió ya perdón por las atrocidades que ellos han cometido aquí en México, pero tampoco hay que olvidar, Richard, esta escena que te voy a presentar aquí en pantalla, que acaba de darse a conocer allá en Canadá, donde es cierto grupo de la iglesia. También hay que puntualizar, no son todos, ni la mayoría, es un grupúsculo de padres autoritarios, de presbíteros autoritarios, los que controlan las iglesias. La mayoría no son como estos. Y esto que sucedió en Canadá hace decenas de años, en el siglo pasado y antepasado, donde a consta de machetazo y golpe, quisieron adoctrinar a los niños indígenas de aquel lugar a que se convirtieran a la cultura blanca, cosa que las inclemencias del tiempo y la violencia con la cual se iban hacia ellos, murieron. Hay 160 tumbas, pero son miles de niños. Correcto. En diferentes lugares, no es solo uno. Y de diferentes países. Y lo tenían muy bien guardado. Hasta hace poquito descubrieron que dentro de esos lugares hay demasiadas tumbas. Esto se da en todos lados. Cuando la iglesia se vuelve autoritaria, cuando llegaron aquí a México y cuando se convirtieron estos señores en, pues la ley del talión, o cómo le llamamos, Víctor. Pues a manera de violencia,
le metieron a la gente sus formas de pensar, Sí. sabiendo que ellos tenían, y eso se ve ahí en Palacio Nacional a un lado, donde empiezan a emerger las pirámides que cortaron estos señores para poner arriba de ellos lo que es Palacio Nacional, lo que es la catedral y todas las edificaciones que están ahí. Y yo preguntaba por qué empezaban a salir parte de México prehispánico, y me decían que como se va hundiendo, Sí. se van hundiendo las edificaciones españolas, estas están también cimentadas al grado que se quedan en su lugar y empiezan a emerger y empiezan a levantar ahora sí a esos lugares que hicieron los españoles. Pues esas son las atrocidades en las cuales vivimos. Así que el señor Íñiguez, allá en la ciudad de Tlaquepaque, Fíjate, Carlos, qué interesante lo que acabas de decir. Y el contexto, fíjense, señoras y señores, la importancia de la clase y las palabras que nos acaba de regalar Carlos. Las construcciones tan malas que hicieron los españoles de esos tiempos y las construcciones tan buenas de nuestras regiones originarias, que después de los siglos, las construcciones españolas se empiezan a caer y las construcciones de nuestras regiones empiezan a resurgir, y, a renacer. y están chuecas muchas de ellas. ¿Sí? Esto es bien interesante porque dicen que la verdad siempre sale, aunque tarde años. Cuando las cosas están hechas con amor, de una buena forma, son muy duraderas, ¿sí? Y las cosas que vienen del mal, de la corrupción, de las cosas que vienen de la mentira, pues, tarde o temprano se derrumban. Es muy normal. Si ustedes vienen a Europa o tienen la posibilidad en algún momento de venir a Europa, se van a dar cuenta que la mayoría de las casas tienen esos problemas, hundimientos. Solamente hay ciertas cosas que se mantienen y las remantienen para dejarlas como muestras a la humanidad. Una de ellas, me voy a ir en estas semanas a mostrárselas, es un nuevo búnker de los nazis que encontraron aquí en los Ardenes, en las montañas, en el área montañosa de Bélgica. Se los voy a mostrar, es algo nuevo, pero eso es un video que les voy a mostrar después. Pero aquí lo importante es esto, Carlos. ¿Cuántas cosas han tratado de construir desde la época de los españoles y no duran? Menciónenme ustedes una construcción española que sea un atractivo turístico en representación al pueblo mexicano. No hay.